que este tema suele ser tema de examen. Por ende, vamos a trabajar recapturando los conceptos que ustedes tienen de otras asignaturas. Eh, Teniendo en cuenta, esta clase fue elaborada teniendo en cuenta las dificultades que ustedes suelen tener en los exámenes y en general el reconteo o la recapitulación que hacemos algunos docentes de las dificultades que están teniendo en general. Entonces, teniendo en cuenta que generalmente lo conversamos en clases presenciales, a todos nos dificulta o nos aburren, como dicen ustedes, las clases virtuales se hacen muy cansadoras, se hacen muy difícil de llevar. Entonces, también lo planteamos en términos de el tiempo de la duración de clases. Entonces buscamos hacer un poco más una actividad más dinámica. Para en segunda la clase, SBE, ¿quién es? Necesito que se vayan identificando, si no, sala de espera. Bien, entonces, lo dividimos en dos partes. Suele ser un sí, sí, no sé. Perdón, doctora, no sé si me permite estar de oyente. ¿Quién sería? Yo soy de la extensión de Goya. Varela me pidió. Claro, todos esos chicos tienen que pedir permiso para ingresar. La forma correcta de ingresar a una clase es avisarle al docente que están ingresando en calidad de oyentes. Por supuesto que les dejamos participar en clases. El tema es que nosotros, por lo menos, nos tendría que haber avisado Mario Tesares de que contábamos con la presencia de un oyente. Pero sí puede poner su nombre y apellido. Por esta vez no sé si va a rendir libre o la calidad de oyente, ¿por qué sería? No sé si se encuentra ahí el alumno Varela. La idea sí es ir leyendo la materia para ver si llego con los tiempos para fin de año. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces puede poner su nombre y apellido y cualquier duda también puede participar y consultar. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, esta clase, como dijimos, vamos a dividir la unidad número 8 porque lo que vamos a hacer es trabajar más con los preconceptos que ustedes traen o los conceptos jurídicos que traen de otras asignaturas porque suele ser tema de examen esta unidad porque es fundamental. Y como dijimos, la segunda parte de la clase, que es casi al final, se va a desarrollar el refuerzo conceptual por parte de su compañera de los ejes que les faltó focalizar en el examen. Pueden participar de oyentes, lógicamente, para también un poco ver las dificultades que se puede tener al momento de lo que es escribir. Tiene una finalidad también de, como le explicamos a ella, de acompañarle o hacerle un soporte para direccionar un poco lo que les faltó en el examen escrito, que les va a servir incluso, probablemente, pero como le digo, es voluntario, no es de carácter obligatorio, que les va a servir para el examen integral. Tomando esto en cuenta, también tenemos los alumnos que tienen que estar participando en clases porque conversamos con ellos de acuerdo a lo que les faltaba en su examen, en su primer examen, que les faltaba cerrar en algunos aspectos o que les falta un poco reforzar, entonces tienen que estar participando en forma activa. Creo que ellos saben quiénes son, entonces ese es el control que debemos hacer. Ya lo hablamos con la titular de cátedra. Bien, respecto a esto no hay ninguna duda. Voy a utilizar una herramienta que en realidad me recomendaron para esta clase. ¿Se acuerdan que la clase pasada utilizamos una herramienta llamada Mentimeter, algo así, Mentimeter, que permitía que ustedes capturen las ideas, los resultados están subidos en la página o la plataforma institucional? Entonces, es una pizarra que utilizan generalmente todos los docentes. Vamos a insertar palabras claves para hacer un poco más dinámico y evaluar un poco el grado de participación de ustedes. Si hay alguna duda, chicos, con respecto a lo que estoy hablando, lo conversamos, me consultan como siempre. Bien, en teoría vamos a probar con ustedes, nos recomendaron, como dijimos, esto, porque la idea es lo siguiente. Vieron que ustedes también pueden participar, parece.
Parece. Entonces, ¿por qué si no? Porque si pueden participar, aparentemente, ¿por qué no escriben una palabra? Yo voy a colocar lo que es, acá me parece, el eje central. Derecho tributario. Habíamos dicho que estamos abordando, tienen que ir a la parte donde dice una T, es el texto, nos permite agregar texto. Si ustedes quieren participar, si no, lo vamos a hacer así como si estuviéramos en clase presencial y yo estoy en la pizarra. Vamos a hablar del derecho tributario. Lógicamente, venimos abordando desde lo que es la unidad número 6, lo que se conceptualiza como derecho tributario. Habíamos dicho que la construcción en cuanto a la definición tiene una característica de ser cambiante, pero que no comprende únicamente regular los aspectos tributarios, sino las diferentes consecuencias jurídicas, para no cerrar el concepto a que se vincula netamente a los tributos, sino también a las consecuencias jurídicas que emergen de este vínculo tributario. Entonces, de ahí denotamos en la conceptualización e incluso en el programa que se integra por algo que se denomina derecho tributario material, vamos a resumir un poco para no escribir tanto, material, y derecho tributario formal. Si ustedes agarran en la unidad número 8 y 9, figuran estos aspectos, derecho tributario material y derecho tributario formal. Lo bueno es que estén intentando escribir en la pizarra por más que hagan círculos, porque eso denota que están activos. Acá veo exactamente los alumnos que están activos. Si ustedes ven en la barra de tareas, esto si alguna vez le pide el profesor participar, hay una T. Esa T nos permite incorporar texto. Vieron que hay una flecha, hay un lápiz, hay una forma, hay una línea y abajo está el texto. Ahí pueden agregar. Pero ¿qué entendemos nosotros por derecho tributario material? ¿Qué es lo que vamos a abordar ahora? Material. Ahí lo centralizamos, material. Vamos a ver qué es lo que entienden ustedes por material. Digan una idea, pueden hacerlo también verbalmente, los que no pueden todavía escribir. ¿Qué creen que comprende lo material? Ya lo habíamos conversado la clase pasada, un poco. Muy bien, ahí alguien escribe elementos objetivos. También pueden activar su micrófono. Este es para recapitular y después desarrollamos los conceptos. Bueno, estamos con un poco de dificultad, pero el micrófono pueden utilizar. Bueno, vamos a ver que la construcción de derecho tributario existe una diferenciación en dos ejes, el material y el formal. El formal sabemos que se constituye o se construyen de las normas que van a dar sustento a este poder tributario. ¿Para qué? Para solicitar o para materializar lo que es o se conoce como el derecho tributario material. Así de simple. Es decir, el derecho tributario formal se integra por aquellas disposiciones que dan o habilitan al ejercicio del poder tributario. ¿Y cuál es el poder tributario? Es pedir o exigir, bueno, en realidad pedir no es, sino exigir un determinado comportamiento. En este caso, al ser, o sea, tiene el sustento de legalidad. Este derecho tributario material que nos provee de todo este sistema normativo o las normas que componen y que autorizan ejercer ese poder tributario, lo podemos identificar en un primer momento con la legalidad, es decir, el contenido legal. Si no entienden, vamos preguntando, porque como digo, les tratamos de buscar y bajar lo más simple posible para que ustedes puedan entender al momento de profundizar sus lecturas. A diferencia del otro derecho tributario material, exactamente. Tenemos acá obligaciones y derechos, lo que vendría a ser el derecho sustantivo, los elementos objetivos, algunos escribieron la potestad de crear la norma. Bueno, el derecho tributario material va a integrar esto, lo que supone el vínculo jurídico que se gesta entre dos sujetos esenciales. Y ahora vamos a borrar esto, o lo vamos a agregar en realidad, vamos a suprimirlo.
Este también. Y nos vamos a abordar directamente a lo que es el derecho tributario. No sé si esto permite agregar una hoja o no. Bueno, derecho tributario material, que es el que vamos a abordar actualmente. El derecho tributario material, como escribieron sus compañeros, se compone de elementos. Si nosotros decimos, y vamos a agregar ahora, que comprende lo que dijimos en una conceptualización amplia, el vínculo jurídico. Y acá nos vamos a retomar a lo que nosotros habíamos conversado sobre, no me permite agregar el acento, el vínculo jurídico. Acá nosotros ya hablamos de un vínculo jurídico, lo vamos a identificar con el derecho tributario material. Entonces, si nosotros pensamos en términos de derecho tributario material, ¿qué es lo que vemos? Lo que regula o los aspectos centrales que componen este vínculo jurídico. Y pensemos, ¿qué sabíamos nosotros por vínculo jurídico? ¿O qué entendíamos nosotros? ¿De dónde nosotros alguna vez escuchamos el vínculo jurídico? ¿Qué era? ¿Qué palabra central o qué idea le viene a la cabeza cuando hablamos de vínculo jurídico? Es como una obligación, ¿no? Un elemento de las obligaciones. Exactamente, es como un elemento que está. ¿Qué supone? Una suerte de vínculo que lo podríamos identificar como una relación jurídica. ¿Y qué supone esta relación jurídica? Que existe un deber de un sujeto de cumplir una prestación a favor de un acreedor. Exactamente. Entonces su compañera habla de dos elementos. Una obligación, dentro de lo que es la conceptualización que nos dio, que recuerda una obligación y una pretensión. ¿Se acuerdan? No está tan alejado de la conceptualización que vamos a abordar. No sé por qué me cuesta acentuar. Bien. Pretensión y obligación. Entonces nosotros tenemos elementos como este, que emanan del vínculo jurídico centralmente. Después vamos a ver que comprende otras cuestiones. Lo vamos a alinear ahí para que usted identifique. Vínculo jurídico. El vínculo jurídico supone, por un lado, lo que va a ser el objeto. Lo que acaba de identificar su compañera es lo que es el objeto. En términos centrales, pero después ya vamos a avanzar bien en individualizar estos aspectos. Tenemos entonces el objeto. ¿Qué nos faltaría en esa construcción? Si hablamos de objeto, ¿qué elemento nos falta? La causa y los sujetos podría ser. Muy bien, los sujetos. Ahora vamos a colocar, o lógicamente, como ya habíamos dicho, que es sujetos, que habíamos dicho que era un derecho tributario que emerge un vínculo jurídico, contiene. Entonces, dentro de esa conceptualización que ustedes van retomando, recuerdan que existe un vínculo jurídico y que de ese vínculo jurídico, por un lado, como dijo su compañera, hay una persona sobre la cual emerge una obligación de hacer algo. En este caso, después vamos a profundizar en este caso de la norma tributaria, que va a ser de pagar. Y la otra es una persona en la cual emerge la facultad de exigir de otro un determinado comportamiento, que nosotros identificamos como la pretensión. De esta estructura de vínculo jurídico, nosotros nos damos cuenta que existe un objeto, que un objeto vinculado al pago. O sea, el objeto de la construcción de una norma tributaria es el pago. ¿Y los sujetos, cómo los identificaríamos? Un sujeto, esto es obligaciones puras, sí. Acreedor y deudor. Ajá. El estado de contribuyente. Sí, exactamente. ¿Y cómo se denominaba? Está bien lo que dijiste, pero se titula como sujeto activo, que es el titular de la pretensión, y el sujeto pasivo. Todo esto lo van a ver cuando conceptualicen, los autores conceptualicen lo que comprende el derecho tributario material y los elementos. Por eso nos pareció más apropiado retomar aquellos conceptos para que ustedes sobre esos conceptos vayan reforzándolo o lo vayan vinculando al derecho tributario. Entonces,
¿Cómo podríamos definir el derecho tributario material? El derecho tributario material entonces va a ser que se refiera exclusivamente a los aspectos sustanciales que componen el vínculo jurídico, que es la relación que se gesta o se traba, o el vínculo obligacional que se gesta o se traba entre el sujeto activo, que es el Estado, y los sujetos pasivos, que en principio lo vamos a identificar como contribuyentes, porque después, a medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta que la categoría de contribuyentes es el primer obligado al pago, pero no el único, porque después surgen otras categorías que la misma construcción de la norma tributaria establece. Entonces tenemos sujeto activo, que sabemos que siempre el Estado puede ser el Estado nacional, el provincial y el municipal. Y el sujeto pasivo, que en principio es el contribuyente. Antes que me olvide, les voy a tomar asistencia hasta acá, pero más o menos recuerden esos elementos. Voy a empezar por Goya, Barrio Nuevo, Juan. Presente, profe, disculpe, estaba tratando de salir de la pantalla. Presente. Benítez, Esteban. Benítez, Ezequiel. Fiorito. Profe, perdón, presente, estoy tratando de salir a la pantalla porque estoy con el celular. Bueno, entonces vamos a retomar la asistencia al salir de la pantalla. Así Perdón, porque no puedo no ni se le siquiera saber complica. cómo escribir. Sí, no, está bien. Como les digo, estamos iguales todos porque es una herramienta que me recomendaron, me parece un poco desorganizada, pero dice que sirve como si estuviéramos dando clase presencial. Bien, entonces, en esta estructura nosotros vemos un derecho tributario material, dijimos un derecho tributario formal, el vínculo jurídico y vimos los sujetos activo y pasivo. Entonces, sujeto, Profe. objeto. Sí, ¿le escuchan? ¿Escucharon? Sí, se escucha, profe. Escuché que alguien me estaba preguntando. ¿Y qué más nos faltaría? Nosotros les vamos a agregar en nuestra área, les vamos a agregar lo que denominan algunos autores como pretensión. Bueno, perdón, presupuesto. Hay un micrófono abierto, por eso me disperso. Presupuesto de hecho. Ese es el elemento que ustedes escucharon alguna vez en la asignatura de obligaciones en general, un presupuesto de hecho. Bueno, este presupuesto de hecho es lo que identifican como hecho imponible, que nosotros lo vamos a ver en nuestro programa, me parece que está en la parte, en el ítem número 3. Les hago más o menos una orientación. Sí, acá está. 3. Hecho y base imponible. Bien, entonces, al momento de nosotros entender el derecho tributario material, lo vamos a ver que vincula un aspecto sustancial que es el vínculo jurídico. Y este vínculo jurídico comprende dos sujetos. ¿Por qué insistimos en aclarar esto? Porque al momento del examen suelen no construir las conceptualizaciones completas. Entonces, por eso trabajamos con esto. Ustedes saben de derecho a obligaciones que hay un vínculo jurídico. Por lo tanto, como dijo su compañera, por un lado hay una obligación y por otro lado una pretensión. Dentro de los elementos de ese vínculo jurídico vamos a detectar sujetos, objeto y el presupuesto de hecho. Está medio desorganizada la pantalla, pero bueno, la idea es los elementos, objeto, sujeto y presupuesto de hecho. Van a ver que algunos autores dicen que el derecho tributario material versa, más allá de las conceptualizaciones, empiezan a explicar sobre qué versa el derecho tributario material. Va a regular los aspectos sustanciales. Más allá del vínculo jurídico, vamos a ver... No le puedo escuchar. Quizás al ingresar, a ver, voy a reactivar su audio. Para ver si funciona. Ahí, profe, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escucho. Estoy participando desde hoy, pero tengo dificultades para escribir acá la pantalla. Si es que puedo participar por el chat o si Sí, no puede participar. le hablo directamente por el audio.
No puede Vale. participar por el chat. Vi que volvió a ingresar el G. No sé por qué no se identifican. Somos 21 alumnos y tienen que identificarse. Y si hay alumnos que están siendo oyentes, avisen. Bueno, de nuevo lo vamos a mandar, si no, a la sala de espera. Tienen que tener en cuenta que tienen que conversar con el docente para participar de una clase. Es como la clase presencial. Sus compañeros tienen que tener la tranquilidad de estar en un ambiente con sus compañeros y el docente también. Tienen que avisar para participar. Bien, continuamos. Entonces, hasta acá está claro que nosotros sabemos perfectamente definir lo que es el derecho tributario material y podemos identificar sus elementos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque van a ver que hay autores que dicen derecho tributario material, parten de la conceptualización, porque lógicamente saben que ustedes traen una conceptualización o de derechos de obligaciones bastante desarrollada y pasan a nombrar directamente lo que trata el derecho tributario material. ¿Y qué trata? Si nosotros agarramos el programa, perfectamente lo podemos identificar. Encontramos que trata de los sujetos que involucra, habla de un vínculo jurídico, habla del hecho imponible, la base imponible, la necesidad de exenciones, beneficios, todo lo que debería tener la norma tributaria en su construcción, que permita otorgar el poder tributario, cómo lo va a ejercer y los límites de ese ejercicio. Es decir, si nosotros vamos y nos detenemos a analizar una ley dentro de una estructura jurídica tributaria que establece qué sujetos quedan abarcados. Miren la importancia. Si ustedes van a analizar y, como lo dijimos en las clases anteriores, miran, van a decir, bueno, yo soy una persona humana y no ingreso dentro de esta categoría, por ejemplo, impositiva, o dentro de esta tasa. O por el contrario censo, que puede decir, bueno, yo soy una persona jurídica y no ingreso, porque la norma únicamente absorbe a las personas humanas. Eso es un elemento fundamental. Si seguimos avanzando, necesitamos saber, lógicamente, que el objeto no cambia. ¿Por qué? Porque el derecho tributario, la carga tributaria, se construye con ¿qué finalidad? Habíamos dicho una finalidad de carácter recaudatorio. ¿Y qué va a hacer emerger como obligación en cuanto al sujeto? La obligación de pagar. Eso lo tenemos perfectamente definido. No sería como en el caso del derecho a las obligaciones, que también se dividen o se identifican diferentes aspectos. Acá nosotros ya sabemos, en primer lugar, que la obligación es la obligación de pagar. Bien, hasta acá estamos perfectos. Sí. No se preocupen, estamos haciendo una construcción genérica. El hecho imponible vendría a ser lo que se describe como la conducta que va a activar la obligación tributaria o que lo va, por así decirlo, los va a comprender. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Esto lo vamos a profundizar, igual no se preocupen, que tendría que ser el presupuesto de hecho. Es decir, nosotros entramos en la norma tributaria y se acuerda que dijimos el que vende, esa sería la circunstancia hipotética que describe si nosotros somos los sujetos que estamos dentro de la carga tributaria y además realizamos la actividad, que es un supuesto fáctico, como algo hipotético, que podría activar a que nosotros nos encontremos comprendidos dentro de esa carga tributaria. Eso vendría a ser una circunstancia condicionante, dicen algunos autores, que de producirse hace emerger esa obligación. Como por ejemplo, la venta. Dice, el que vende un bien inmueble, y ustedes ya saben que si venden, no se alquilan, no si donan, sino venden. Entonces van a ver que está, generalmente, no quiero profundizar para no variarlo y salir de la explicación genérica, pero generalmente lo van a identificar porque está individualizado, lo van a identificar porque está elaborado con un verbo. O sea, ustedes van a identificar ese hecho imponible que describe una situación hipotética que de producirse recién entrarían dentro de la obligación, entrarían como sujeto obligado. Le doy, por ejemplo, siempre lo tratamos de utilizar para que a ustedes les sea más fácil identificar al momento del examen, por ejemplo, el derecho penal. Cuando dice el que matare o el que robare y describe todos los elementos, nosotros sabemos cuándo se va a absorber
O sea, dentro de la estructura del tipo penal, ¿cuándo va a entrar el tema del homicidio? ¿Cuándo? Mata a alguien, es el que matar. Bueno, en la característica de la tributación es lo mismo. ¿Cómo entraría, por ejemplo, en un impuesto una carga tributaria, perdón, de bienes inmuebles? ¿Cómo entraría? Porque de la venta de bienes inmuebles, porque vende ese bien. Entonces uno va a decir la carga tributaria respecto a la venta de inmuebles y ustedes leen, dice, el que vende un bien. En realidad había una discusión respecto a eso porque decía que cuando se realiza la venta de un inmueble, el inmueble tiene la obligación. Antes había construcciones mal elaboradas exactamente porque el bien inmueble no va a pagar su impuesto. Pero esa era una discusión en cuanto a la redacción. Entonces, le bajo más simple. ¿Qué es ese presupuesto de hecho o hecho imponible? Es una situación que describe un aspecto que todavía no se ha producido, pero que si se produce, a usted le va a hacer surgir la obligación de tributar. Pero después usted mira y dice, bueno, yo vendí, pero estoy comprendido en la categoría de los sujetos, porque probablemente no. Por ahí es un sujeto humano y justamente abarcaba a las personas jurídicas. Por eso es importante este elemento. Los autores lo van a definir como una circunstancia hipotética condicionante, van a ver que es un presupuesto de hecho, van a ver que algunos dicen que es una descripción hipotética de una conducta que te sugestiona, que lo sugestiona a uno a que se producir recién sería un sujeto obligado, es decir, pasaría a ser un sujeto pasivo, pero después lo vamos a ir viendo en un cuadro más específico que preparamos. Lo que tenemos que entender acá nosotros es que lo que es el derecho tributario material. Entonces, hasta acá están los elementos vinculados a lo que es el derecho de la obligación tributaria, el denominado hecho imponible. Van a ver que también los autores hablan de la exención o beneficio. Esto es un primer contacto, no se asusten por las porque lo vamos a desmenuzar. Después dice, también tiene, ¿se acuerdan nuestro Disculpe. principio? Sí. Yo estuve leyendo y lo que usted está definiendo como hecho imponible, había un autor que se llama Gerardo Atilba, que justo lo que estaba diciendo le definía como hipótesis legal de incidencia. Puede ser que sería, Puede digamos, ser. lo que está escrito en la norma y hacía una separación con el hecho imponible. Podría ser, porque como le digo, dentro, o sea, pueden ver que los autores lo definen de diferentes formas, pero por eso ustedes van a tener que trabajar con esta guía que nosotros siempre le subimos, porque en general es lo que identifican gran parte de los autores, pero lo identifican con nuestras construcciones conceptuales para ser más viable el entendimiento de quien está profundizando en materia de construcción del derecho tributario material, está profundizando en esos aspectos. Algunos dicen que es una hipótesis, pero que buscan avisorar un concepto para que ustedes definan un elemento que está comprendido dentro de esta estructura, que es el hecho imponible. Bueno, no es que esté mal, digo que cuando ustedes vayan al hecho imponible, pueden definirlo como su compañero Ulises, pueden definirlo como los otros autores. Lo importante es que ustedes sepan identificar que es una situación que prevé una determinada cuestión a producirse en futuro y que en caso de realizarse, ustedes van a quedar comprendidos. ¿Se acuerdan que esto tiene mucha vinculación? Si me dejan, voy a desconectar la compu porque está tirando el cable, la batería de la compu. Dame un segundo. Si no queda tirante el cable, disculpen. Y no puedo mover la computadora si quiero escribir. Ahí está. En esta pizarra. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Objeto, sujeto y presupuesto de hecho. Esta es una breve introducción, no se preocupen, como dijimos, vamos a profundizar.
También van a ver que los autores hablan de exención y beneficio. Si nosotros nos concentramos, se acuerdan, y nos aferramos al principio de legalidad, dice que tiene que estar todo específicamente determinado en el ámbito tributario. ¿Por qué? Porque si no hay una exención o no hay un beneficio establecido en esa ley, o no hay sujetos excluidos dentro de la categoría que muchos habrán escuchado cuando buscaron comprar dólares, quiénes son los sujetos excluidos de la carga impositiva, y no está establecido en la ley, no se podría, a discrecionalidad del poder tributario, eximir de una carga tributaria. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad de incluso favorecer a determinados sectores en detrimento de otros. Y nosotros habíamos hablado que ese era nuestro valladar. Y entonces van a ver que diversos autores dicen, bueno, esto es lo que trabaja el derecho tributario material. Sujetos, los objetos, el hecho imponible, la exención de los beneficios, cuando se extinguen las obligaciones tributarias y demás. Ahora, ¿le parece que salgamos un poco? Lo único que sí tenemos que identificar, vamos a salir un poco de la pizarra, que va a servir de sustento a lo que es el... Quiero dejar de compartir, pero no me permite. Voy a la pantalla. Ahí está. Bien, listo. Vean qué difícil que es también probar nuevas herramientas. Pero la idea era que ustedes tengan algo visualmente que los oriente en un primer contacto con lo que es la norma del derecho tributario material. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que los autores van a mencionar diferentes elementos. Ahora vamos a avanzar y les vamos a compartir una presentación que fue elaborada para que ustedes puedan trabajar sobre esos elementos. Los vamos... Incluso la actualizamos para que sea mucho más fácil. No va a ser ya un mapa mental, sino vamos a brindar una herramienta que sea un poco más orientativo, incluso en todos los aspectos de profundización, para que ustedes puedan avanzar respecto a la construcción de esta unidad. Como dijimos, lo dividimos en dos partes. Hasta acá está claro porque es una recapitulación de los conceptos que nosotros teníamos. Ahora sí, vamos a esto. No sé si pueden verlo. No. Parece que se está. Ahí está. Ahí vemos. Entonces, esto es lo que les vamos a compartir. Esto es mucho más completo que el mapa. No es que el mapa mental esté incompleto, sino que les va a... No tiene mucho contenido escrito, porque exactamente ustedes tienen... Si nosotros le probamos un contenido escrito, les facilita, lógicamente sabemos que estudien de ese contenido escrito, pero también les limita a que usen las construcciones conceptuales de otros autores que ustedes pueden utilizar. Entonces, no es que el derecho tributario también tiene construcciones cerradas, como dijo su compañero, algunos lo definen de una forma, algunos lo definen como otra, pero lo fundamental es que nosotros veamos que ustedes detecten los elementos. Entonces, ¿quién me puede decir qué es el derecho tributario material? No estamos siendo evaluados, sino, ¿qué les parece que es el derecho tributario material? Con lo que hablamos. Un vínculo jurídico entre el sujeto activo del Estado y que tiene una pretensión y un sujeto activo, el contribuyente, digamos, que tiene la obligación de pagar un tributo. Sí, estaría que un lado es un sujeto pasivo, pero sí, es así como dice su compañera. Entonces nosotros lo podemos identificar en base a esto que nosotros recapturamos de los conocimientos que teníamos, que hay un vínculo obligacional que une dos sujetos. Y vieron que su compañero construyó en base a lo que nosotros hablamos en clase. Es decir, que ustedes también pueden hacer esa conceptualización y pueden desplegar los elementos. Entonces, vemos acá nosotros, hay una relación jurídica tributaria
esta relación jurídica tributaria consecuentemente produce una obligación tributaria. Y vemos ahí, en esta filmina, vemos elementos esenciales, hecho imponible, base imponible, exención, beneficio y privilegio y modo de extinción de la obligación tributaria. Entonces, nosotros ya avanzamos sobre lo que es esto, es un contacto. Entonces, ¿qué dijimos? Lo que dijo su compañero, hay una relación jurídica que el derecho tributario material trata, que es esa relación jurídica, pero que relación jurídica tributaria, hay un vínculo que se establece entre el sujeto activo, como dijo su compañero, y el sujeto pasivo, y que hace emerger una obligación que no es otro que el pago. Y van a ver que los autores también dicen que es complementado por el derecho tributario formal, porque este poder tributario no puede emerger si no tiene el sustento formal, que es decir, la existencia de la norma jurídica. Y ahí vemos ahí nosotros los elementos. Y van a ver que diversos autores lo definen de diversas formas o de diferentes formas. Vemos, lo principal que tenemos que identificar no es no tanto a las construcciones conceptuales, sino lo principal que nosotros tenemos que identificar es que esta relación jurídica que se gesta entre, en principio, el sujeto activo y el pasivo identificado como contribuyente, se identifica como un vínculo obligacional. Hay una obligación que nosotros ya trabajamos también. Y este vínculo obligacional supone dos sujetos que nosotros vamos a ver acá. No sé si se ve cuando indico, yo indico nada más. Vemos potestad tributaria y vínculo obligacional. Y vemos acá pretensión y obligación tributaria. Entonces, ¿se acuerdan que su compañero dijo que había un hecho imponible, que un autor lo definía de una forma? Bueno, no es otra cuestión que esa circunstancia condicionante y la consecuencia jurídica. ¿Y cómo lo explicamos? Dijimos que se describe un hecho que de producirse hace emerger la obligación, o sea, da lugar y origen a este vínculo obligacional. La consecuencia jurídica, ¿cuál va a ser otra que el del pago? Entonces, como dijo su compañera, cuando hablamos de obligaciones, hay por un lado un sujeto que debe cumplir una obligación, o sea, identificó un deber. Entonces, vemos que por un lado hay una obligación, y en nuestro caso habría una obligación tributaria, y que no es otra cuestión, no se traduce más que en el pago. Esto siempre hablando de un vínculo obligacional de carácter puro o pleno, porque después van a ver que las consecuencias jurídicas que emergen de incumplir ese vínculo obligacional se legislan por otros aspectos, se regulan por otros aspectos. Nosotros acá hablamos de la construcción de la norma. Y luego está la pretensión, es decir, que el Estado, una vez que se produzca esta denominada circunstancia condicionante, es el Estado el que, al tener esa pretensión como un sujeto común, de exigir del otro un determinado comportamiento y dispone de todos los medios para hacer efectivo esa pretensión, hacer efectiva esa pretensión. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? La norma jurídica tributaria, dentro de esa construcción, tanto de sujeto, el vínculo jurídico, vemos que hay un supuesto hipotético, que es el hecho imponible, y la consecuencia jurídica. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. No los quiero agotar mucho con construcciones netamente teóricas, sino que vayamos vinculando para que ustedes puedan, porque queda muy poco, aunque no crean, muy poco para el examen integral. Entonces, eso también les voy a decir, una nota que me quedó para conversar con ustedes sobre el contenido. Háganme recordar sobre el contenido del examen integral y hasta dónde vamos a avanzar, pero para no olvidarme. Bien, entonces hay una consecuencia jurídica. Si nosotros vamos a definir el derecho tributario material o vamos a definir ya lo que es la relación jurídica tributaria, vamos a decir que en esa relación jurídica tributaria tiene una circunstancia condicionante y la consecuencia jurídica. ¿Y qué es esa circunstancia? ¿Qué es esa circunstancia condicionante? Un supuesto hipotético. O sea, imagínense la construcción. Circunstancia, algo. Condicionante, sujeto que sujeta algo. Si se produce esa circunstancia, produce una consecuencia jurídica. O sea, incluso sin
profundizar demasiado, leemos así, decimos, lógicamente, si yo realizo una actividad, se produce la consecuencia jurídica. Si no la realizo, no se produce. Por eso digamos que a veces para que ustedes puedan alinearlo un poco, pueden identificarlo con el derecho penal. O como dicen, imagínense su caso, su mamá dice, si vos, o si llegan antes de las 12 de la noche, o lleguen antes de las 12 de la noche, pues si no, no salen más. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Llegar antes de las 12 de la noche. Porque si no, va a surgir la consecuencia jurídica en su casa, por así decirlo. No les paso malas mesadas. ¿Entienden? Entonces, se produce esa situación que describe quien tiene una potestad y ahí surge la consecuencia. Por eso piensen, si en algún momento no pueden identificar o definir, recuerden, ¿qué es una circunstancia? Es algo que supedita a que se produzca algo, o sea, está condicionado. Una circunstancia, si llegara a pasar un supuesto hipotético, la descripción de un hecho, no sé cómo más bajarle conceptualmente, algo que se describe como algo fáctico, pero hipotético. Y recién al producirse, perdón, voy a mirar el chat. Está bien. Bien. Y este supuesto hipotético, que es la circunstancia condicionante, nosotros lo identificamos como hecho imponible. Y el mandato. ¿Quién es el destinatario legal del tributo? En principio van a ver que los autores y el contribuyente. Después, a medida que los autores también avanzan en desarrollar el contenido en profundidad, van a decir, bueno, en principio era el contribuyente. Veníamos hablando del contribuyente porque es el primer obligado al pago. Esto no es necesario. Generalmente ustedes saben que hay una discusión respecto a las naturalezas jurídicas. ¿Y por qué no lo habría en el ámbito del derecho tributario? ¿Por qué? Porque se busca entender qué comprende el derecho tributario material. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la definición de Giannini, dice que es una relación compleja, porque no solo hace emerger este vínculo obligacional entre las partes, sino que de ello emergen diversas consecuencias jurídicas, incluyendo, por ejemplo, las sancionatorias, las que buscan compeler o cuando no solo sancionatorias por la falta de pago, sino por la inconducta del sujeto pasivo. Mientras que van a ver que Harald dice que es una relación simple, porque es una relación obligacional. Lo que pasa es que la mayoría de los autores no define bien o no entiende bien qué trata el derecho material, tributario material. Es el vínculo obligacional. Lo constitucional, lo penal y demás forman parte de otras líneas dentro del derecho tributario. Es decir, si hay una inconducta, se regirá por lo que establezca el derecho y lo estudiará el derecho tributario penal. Si hay un cierto pseudo de contradicción, lo tratará el derecho tributario constitucional teniendo en cuenta la relación con las otras normas existentes. Pero acá no hay confusión. Esto es una relación simple que trabaja sobre el vínculo obligacional, que no es otra cosa que esta relación jurídica de carácter obligacional. Por eso les digo, no es para que le explicamos, pero no es que van a tener que saber la naturaleza jurídica, sí, en saberlo a través de nosotros, que nos vamos explicando, pero no al momento de la definición, porque tenemos que tener en cuenta los elementos esenciales. Obligación tributaria, ya hablamos, exactamente ya hablamos cuando hicimos la pizarra, que tiene aspectos objetivos, que son los cuantitativos, y el subjetivo, que comprende a los sujetos. Ahora, ¿les parece si hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos a retomar para que se refresquen o vamos bien? ¿Vamos bien? Si están todos de acuerdo, tomamos el recreo. Bueno, Bueno, ahí dicen vamos bien, por eso no quería comentar en caso de que alguien... bueno, vamos a tomar un receso para que concentren estas ideas, porque ahora vamos a entrar, y si tienen dudas pueden preguntar. Vamos a entrar directamente allá a los elementos específicos que tenemos que identificar. Entonces nosotros ya sabemos construir la conceptualización de la obligación, sabemos qué se centra y qué habla cuando se habla de un vínculo jurídico. Ahora vamos a hablar de los elementos que
fuimos desmenuzando y también construyendo dentro de la conceptualización. Entonces, hacemos una pausa de 10 minutos, son 14:49 según mi reloj, y retomamos a las 14:59. Listo, profe, gracias. Gracias. Gracias.
Disculpen, justo estaba buscando un ejemplo para mostrarle en la pantalla en base a la consulta de su compañero y seguramente para que ustedes puedan entender en algo más bajado a la práctica, que son los elementos que le estábamos mencionando antes de seguir avanzando. Creo que les voy a colocar en la pantalla al finalizar un documento que encontré sobre que se concentran generalmente todos los impuestos vigentes en Argentina y los divide conforme a las categorías que nosotros estábamos explicándole conceptualmente para que ustedes también puedan entender, porque si no es mucha conceptualización y quizás no pueden identificar dónde está el hecho imponible, o sea, me imagino que los sujetos sí, pero aspectos como la base imponible que veremos más adelante, la alícuota, entonces me pareció mejor buscar un ejemplo. Si quieren después le compartimos el link, los que quieran entrar para poder también entender qué es lo que se está conceptualizando, más allá de que ustedes tengan que conceptualizar desde una construcción que hagan ustedes con todos los elementos de conocimiento, tanto que le transferimos en clase como lo que van a hacer con el soporte de la lectura de profundización. Pero nosotros acá también le damos contenido profundizado. Tratamos de bajarlo más simple para que ustedes puedan entender, pero aún así, como preguntó su compañero, si no entienden, tienen que consultar. Hay una suerte de confusión, siempre les paso la experiencia de otros alumnos que esperamos que los tomen ustedes para decir, bueno, esto fue un eje de dificultad en grupos anteriores de alumnos, quizás puede ser al momento de que yo esté leyendo o retomando algunos conceptos, un eje de dificultad mío, porque son elementos que no suele verse en forma continua dentro de lo que es nuestro proceso de aprendizaje en la carrera en sí. Entonces vimos que no está la realidad económica, vimos que no está la idea de capacidad contributiva, que es un concepto económico que ahora está en puja, porque al ser un concepto económico carece de la medida de aspectos, circunstancias socioeconómicas o contextuales. Entonces, eso es más o menos lo que estuve buscando. Les voy a seguir compartiendo la pantalla y al finalizar les voy a poner ese ejemplo que les comenté, que encontré. En realidad había buscado una ley específica, pero justamente encontré este material y me parece que puede ser de mayor utilidad a ustedes antes que compartirle la ley y empezar a individualizar los elementos. Pero podríamos trabajar, ¿qué les parece a ustedes? Trabajar sobre eso e identificar estos elementos base. No sé, ¿cómo les parece a ustedes? Que primero hagamos la prueba de qué elementos y ustedes los van identificando o directamente les muestro el documento y ustedes se libran un poco de esa actividad de identificar, pero quizás les sirva al momento de estudiar. Queda por ustedes, me dejan en el chat. Bien, vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado retomando lo que nos dijo su compañera, los sujetos que había identificado en cuanto a lo que están presentes en toda obligación, y en este caso nosotros vamos a identificarlo en nuestra propia asignatura. Por eso es que este material les vamos a compartir al finalizar la exposición de la unidad. No sé qué apreté, que se me fueron para otro lado todos ustedes. Quise mover un poco para verlos, pero los moví mal, me parece. Ah, sí, acá está. Esto de la tecnología también es un tema. Bien. Nosotros vemos los elementos de la obligación tributaria. ¿Qué dijo su compañera? Por un lado, siempre detectamos en todo vínculo obligacional, en esto no puedes construir mal la conceptualización, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Sabemos, en nuestro caso, que el sujeto activo, ¿quién es? Acá le colocamos, titular de la potestad tributaria. Difícil confundirse en este sentido, si vamos a construir incluso leyendo esto nada más. Titular de la potestad tributaria. ¿Quién es el titular de la potestad tributaria? ¿Quién dijimos? El Estado. El Estado. Exactamente. ¿Y qué Estado? ¿El nacional únicamente? Si no, Los El tres. nacional, el provincial Provincial y el municipal. muy bien. Entonces nosotros sabemos que nosotros sabemos qué es el Estado.
Entonces, de ahí partimos que no es tan complicado como solía ser en otras asignaturas identificar los sujetos que intervienen. Y el sujeto pasivo es la persona obligada al pago. Vieron que ya cuando vayan avanzando en la lectura de cualquier autor, ya no va a decir contribuyente. ¿Por qué? Porque ya entienden que ustedes ya identificaron los elementos centrales y ya pone persona obligado al pago. Quizá algunos autores sigan utilizando la característica o la indicación de contribuyente, pero después ustedes, al momento de ver los sujetos obligados per se, van a ver contribuyente, los que pagan en cuenta de los responsables solidarios, y ahí se van a pegar una suerte de confusión. Entonces, el sujeto pasivo es la persona obligada al pago. Ya llegamos hasta acá y podemos decir, ¿y cuáles son? El contribuyente, que es el deudor a título propio, es decir, es quien realiza este supuesto o esta circunstancia condicionante. El sustituto, ahí le colocamos paga en lugar de, porque hay una suerte de confusión entre lo que es el sustituto con el responsable solidario. Y es lógico, porque en nuestro sistema el responsable solidario recién aparece primera vez en el impuesto a las ganancias. Y bueno, la ley 11.683, que es nuestra ley de procedimiento tributario, también va a mencionar quiénes son los responsables solidarios. Perdón, el sustituto es el que aparece en el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué tenemos que identificar nosotros? En principio paga el contribuyente. Luego está el sustituto, que va a pagar en lugar de él. Y se menciona por primera vez, como lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, en una ley específica. No a diferencia del responsable solidario, que nosotros sabemos que paga al lado de, es decir, no se genera una disrupción de que prescinde el contribuyente de pagar, sino que van a pagar en conjunto. ¿Y qué imaginamos nosotros en principio? ¿Quién podría ser responsable solidario? Que pague al lado de un contribuyente. Por ejemplo, porque nosotros vimos solidaridad en las obligaciones. Entonces, ¿quién pagaría al lado de? Por ejemplo, en una sociedad podría ser uno de los socios, si es una sociedad típica, que es responsabilidad solidaria, o no sé si se refiere a eso. Vamos por ahí. La idea está porque en realidad tienen que pagar en forma conjunta, pero en el caso de la sociedad, la persona jurídica va a responder el que está a cargo de la administración de la sociedad. Y después, cuando yo entiendo la visión, porque después cuando el gato está tomando clases, cuando se Perdón. busca generar esa disrupción de la personalidad, porque al fin y al cabo se da cuenta uno que una sociedad excedió la finalidad por la cual estaba constituida y afecta a un tercero, lo que hace es extender la obligación de hacerlo responsable solidariamente en base a eso. Eso es una cuestión de derechos societarios cuando se da, porque, bueno, para hacerlo así bien cortito, seguramente están viendo sociedades, por eso está flor de piel. Saben que uno cuando se conforma bajo la estructura de una persona jurídica tiene responsabilidad limitada de las ilimitadas o solidarias. Entonces, la de personalidad limitada buscan responder únicamente con el patrimonio que constituye la persona jurídica. Y a veces hay situaciones donde se da cuenta que hay una defraudación o que no fue utilizado para los fines en los que fue constituido y busca afectar el derecho de los acreedores, ahí se tiene la solidaridad. O en el caso de sociedades que ya tienen una responsabilidad ilimitada, que sería, si no mal recuerdo, las sociedades, no sé si existen todavía, colectivas. Sí, las colectivas. Bueno, bien, más o menos así. Cuando, imagínense, ustedes toman una deuda, ¿quién pagaría con ustedes si ustedes no cumplen? Podría ser a quién se le podría exigir, podría ser al cónyuge, en el caso de los incapaces también, a quién se le puede exigir, al curador, al tutor, es más o menos por ahí la idea, pero no sé, ¿sí? ¿Sí?
No, iba a decir un garante, puede ser una aseguradora también, ¿no? Claro, cuando se hace extensivo, cuando ustedes celebran un contrato, por eso digo, tomamos de diferentes elementos, celebran un contrato y que ponen a alguien que constituye una fianza, entonces uno le puede exigir a ese también la obligación. El ámbito tributario es casi similar. Vamos a ver. Categoría de sujetos pasivos. Por eso es que este material le vamos a servir porque no existe una suerte de confusión más allá de que los autores desarrollan en profundidad que ustedes identifiquen. Contribuyente. ¿Qué entra dentro de la categoría de contribuyente? ¿Qué vemos acá? Vemos que entra el contribuyente per se, pero también entran sus sucesores. Y esto va a ser en el caso de fallecimiento. Cuando el contribuyente fallece y se abre la sucesión, ¿quiénes tienen crédito privilegiado? Dentro de ese está el Estado, y entra en primera categoría. Entonces le puede exigir a los sucesores el pago de la carga impositiva, o sea, de la obligación tributaria. Y bueno, van a ver que esto ya tendrían que saber más o menos, pero lo vamos a explicar. Es como que van a continuar la persona del causante. Eso sabemos nosotros que estudiamos derecho. Y si los sucesores no quieren cargar con las obligaciones del contribuyente, lo que hacen es renunciar a la sucesión o aceptan los bienes con beneficio de inventario, de forma tal que todos los acreedores, entre ellos el Estado, limiten únicamente sus acciones a el acervo hereditario. Bueno, entonces, contribuyente en principio, fallece, ¿el Estado no puede cobrar? No, claro que sí. Si dirige su acción hacia los bienes de la sucesión, entre ellos hacia los sucesores. Parece que ahí está. Luego vienen los conjuntos económicos. Es lo que decía. Cada uno tiene una construcción, puede ser una empresa, puede ser una persona jurídica, pero ¿qué busca? Se unen para potenciar una actividad económica. Y esta actividad económica que lo realizan en forma conjunta, o sea, por eso se denominan conjuntos económicos. Buscan realizar una actividad y potenciarla. ¿A quién se le va a exigir? A todos los del conjunto económico. Entonces, la calidad de contribuyente, lo que se quiere explicar, es que no recae únicamente en un sujeto físico individualizable, y si ese sujeto físico, porque también puede ser jurídico, fallece, no es que no se continúa, va a pasar a ser los sucesores, y en el caso de los conjuntos económicos, todos van a responder en forma solidaria. Esto es dentro de contribuyentes, como está acá marcado, sin salirse de contribuyente. ¿Qué más dijimos? La segunda, responsable solidario. Y acá tiene la enumeración. El cónyuge, padre, tutor y curador en el caso de incapaces, los síndicos concursales. ¿Por qué? Porque si están administrando un concurso, por ende una quiebra, ¿qué tienen que hacer? Tienen la obligación de pagar y cumplir con todas las obligaciones emergentes. ¿Y quiénes tienen crédito privilegiado? ¿Quiénes? Como dijimos, el Estado. Primero, cuando vean concursos van a ver que ellos tienen crédito privilegiado. Los administradores de las sucesiones, directores y representantes societarios, que es lo que le comentaba a su compañero, los que administran patrimonios, los escribanos y los agentes de retención y percepción, que nosotros vamos a ver un poco más adelante quiénes son. Entonces, ¿qué sabemos de acá? Que el responsable solidario paga junto con el contribuyente. Y después nos vamos al sustituto. El sustituto, van a ver que hay autores que por ahí son reticentes a mencionar la figura del sustituto, porque no es que está específicamente establecido en una ley el tema del sustituto, sino que surge de la praxis también, de la praxis en el ámbito tributario. Van a ver que hay autores que dicen que en realidad no existe. Otros dicen, bueno, se trata de una ejecución especial, de una forma de obtener el pago de una determinada categoría tributaria. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa suerte entre el sustituto y el responsable solidario? ¿Cuál era la diferencia? Es que el sustituto, y recuérdenlo de esta forma, como para que hagan una asociación conceptual, cuando se pide, por ejemplo, para un cargo docente, se suele decir que es un sustituto, o sea que está por un tiempo, o sea, va
a desplazar a la otra persona. Entonces, esto es lo mismo dentro de la categoría tributaria, va a sustituir a la persona, no es que va en conjunto, obligado. Y por eso es que existe esta pseudo discusión, esta suerte de discusión entre los autores. ¿Por qué? Porque buscan decir, ¿cuál es la figura del sustituto? O sea, ¿cómo se incorpora? ¿Dónde está establecido la figura de esto que pueda desplazar al contribuyente, que es el principal obligado al pago, y pague en lugar del contribuyente? O sea, ¿en qué momento o en qué situación jurídica se podría ubicar al sustituto? Y van a ver que hay algunos autores y que en sí mucho no interesa el tema de lo que es la naturaleza del sustituto. Lo importante para la administración pública es que pague. O sea, pague quien pague, que pague. Después es problema de otras cuestiones, pero hay que tener en cuenta entonces esta diferencia, porque también suelen confundirse, como les dije, se confunden el sustituto con el responsable solidario. Y el sustituto sustituye, desplaza. Van a ver que algunos de autores dicen que es un intermediario. ¿Por qué dicen algunos autores que es un intermediario? ¿Por qué? Porque toma en cuenta aquellas personas que se encuentran fuera del país y que buscan pagar. Y van a pagar en nombre del contribuyente. Pero quienes pagan son ellos. Pueden actuar como un representante, un intermediario. Por ejemplo. Pero Sí. una pregunta, ¿este es el caso del gestor? No, no, el gestor más que nada realiza esos trámites de inscripción registral y demás. Esto es más que nada con el caso del tema, por ejemplo, en el caso de impuesto a las ganancias, el representante, a quien se designa que va a cumplir las obligaciones que dicta dentro de una jurisdicción, porque uno está fuera del país, entonces designa un abogado. Algunos pueden designar un gestor, pero más que nada siempre lo hacen a través de, o lo hacen por personas jurídicas que se dedican también a efectuar el pago, por ejemplo, con intervención de algún profesional de- del derecho. Escobar, el apellido Escobar, no sé si están ingresando porque tenían una clase extra, pero me está pidiendo que lo ingrese. Bien. No Profe, es- hablando de eso, Es que ese es el tema. Dicen que sí, porque tiene una suerte de relación. Porque ¿cómo le va a exigir, suponiendo yo, le voy a dar un ejemplo, el impuesto a las ganancias, siempre es un tema que se le utiliza de ejemplo porque presenta eh, diversos elementos, como por ejemplo, usted está en el exterior, gana muy bien todo y así se encuentra incluso absorbido por la norma tributaria, pero usted no va a venir a pagar o no va a venir a cumplir sus obligaciones tributarias. Más allá van a ver que hay obligación netamente sustantiva, que es la de pagar, y también la de presentar, por ejemplo, la declaración jurada o rendición o mostrar los libros contables si es que usted explota con una actividad comercial. Bueno, entonces, designa a alguien. Eh, Al designar a esa persona, tiene que haber un vínculo. Como usted, si él incumple, le reclama a él la falta de cumplimiento. Tiene que haber una suerte de responsabilidad porque usted le está transfiriendo la responsabilidad de cumplir incluso con aspectos administrativos formales. Por eso dicen, generalmente lo reducen a paga en lugar de. Si usted está afuera, puede designar, por ejemplo, a un abogado, a un escribano, incluso a un contador. Generalmente son los contadores los que intervienen. Creo que su compañera que es contadora puede decirnos mejor que generalmente son ellos los que intervienen en el pago de los impuestos, ¿o no? Sí, generalmente se le da, el contador hace todo, digamos, la presentación de la declaración jurada y el pago. Eh, pero no sé si como si fuera un representante, eh, es más como si fuera un, no sé, un mandato, Un una intermediario. sí, claro, más de intermediario, pero no sé si como una representación legal, digamos, no tan así. No, no, Ahí. sí, eso exactamente, muchas gracias. Eso exactamente es la discusión, porque decía, bueno, si habla de representantes, tiene que haber una característica o un poder que se le transfiera. Bueno, en realidad también podría actuar en carácter intermediario, es decir, usted se encuentra afuera y tal vez tiene su estudio contable,
contador de confianza le pasa todo para que él cumpla. Entonces él va a pagar en lugar de usted. O sea, lo va a desplazar a usted y usted va a cumplir con eso. Bueno, eso más o menos la discusión, lo que dijo su compañera. Es intermediario, no puede ser representante, el representante tiene que ser representante. Otro dice que no importa quién pague, lo importante es que el Estado tenga la satisfacción de su crédito. Pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en esto es que paga en lugar de, o sea, lo va a sustituir, lo sustituye implica que lo desplaza. Profe, disculpe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Recién, por lo que entendí, es que necesitaría de una autorización del que debe pagar, ¿es así? O, por ejemplo, en el caso de una usucapión, donde el que está tomando el terreno paga los impuestos, ahí no estaría también pagando en lugar de, no estaría realizando una especie de sustitución. Eso recién se me ocurrió. Bueno, el tema de la usucapión es algo bastante complejo porque en realidad el que cree que está, no le diría usurpador, pero ojalá se me acuerda ahora la única palabra que se me ocurre, pero quien está ejerciendo, poseedor de la cosa, ahí está, quien está ejerciendo la posesión se cree dueño, entonces no diría que paga en lugar de, él paga considerando que es titular de las obligaciones, más allá que en el ámbito de lo que es el- las titularidades o la materia registral figura otra persona. Por ejemplo, el impuesto de rentas que ellos pagan, en realidad no estás reemplazando a alguien, estaría considerándose que ejerce actos posesorios y entre ellos manifiesta que él es el dueño o poseedor, aunque no lo reconozca la ley, y busca que la ley lo reconozca. Entonces no sé si sería el sustituto, más bien la idea del sustituto, donde más se lo aplica, es en el impuesto a las ganancias, que aparece porque hay personas físicas, personas humanas, pero personas humanas o jurídicas, sigo con esa clasificación antigua, ya cambió, personas humanas o jurídicas que se encuentran fuera del territorio. En el caso de la persona humana le designa o paga a alguien en nombre de él, lo sustituye a él, porque se encuentra en el exterior. De ahí surge la figura del sustituto. Bien, gracias. Sí, lo importante es que seguro les marea tanto a las personas porque me parece poco, pero después cuando vamos ampliando los sujetos son muchos. Lo importante es que ustedes distingan que el contribuyente en principio es el obligado al pago, el principal, pero hay situaciones especiales como por ejemplo el caso de fallecimiento o el caso de conjuntos económicos. Después tenemos el responsable solidario que paga en conjunto con, y nosotros tenemos esa lista y vemos quiénes son responsables solidarios. O sea que se le puede exigir a cualquiera de los dos que pague. En caso de incumplimiento se le puede exigir a la otra parte que pague. Y luego tenemos el sustituto que lo desplaza y va a pagar en lugar de. Es decir, desplaza al contribuyente principal y asume el pago de la obligación. ¿Dónde lo vemos nosotros? Lo vemos en el impuesto a las ganancias aplicado exactamente a personas que viven o que se encuentran en el exterior y no pueden cumplir con sus obligaciones. Incluso, como conversamos con su compañera, en muchos casos es también los contadores los que realizan esta actividad de intermediación, porque no solo es pagar, sino va a tener que presentar las obligaciones emergentes propias de su actividad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que presentar declaraciones juradas, hacer efectivo algunos impuestos, lo vamos a hacer a través del contador. Y bueno, ¿cuáles son los elementos comunes? No los voy a marear con esto. Los elementos comunes en sí tenemos que identificar qué son. No son los obligados principales, o sea, ellos no realizaron la actividad, sino que en consecuencia de la actividad que produce un tercero, ellos intervienen. Van a responder por la totalidad de la deuda tributaria. Más o menos esos son los dos elementos comunes, hay más, pero nos concentramos en eso. Y volvemos a esto, agentes de retención o percepción. Respecto a esto,
le estuve buscando un material, pues se suelen confundir. Los agentes, por más que les pongamos el gráfico y demás, su compañera debe saber bastante de esto porque generalmente son los contadores los que eh, llevan el manejo de la carga impositiva que van teniendo sus clientes. Entonces, para decir, bueno, él ya pagó, por lo tanto no corresponde, y se hace toda una suerte de circuito que lleva a cabo el contador para ver cuál es la carga impositiva que debe pagar su contribuyente, su cliente, y cuál ya efectivizó. Porque vamos a ver que en el caso de la intervención de actividades que involucre un agente de retención y un agente de percepción, van a cambiar, pero al fin del año fiscal es el contador el que va a llevar todo ese papeleo. Entonces, por ejemplo, en el tema de los agentes de retención, la misma palabra lo dice que hacen, retienen, van a retener una suma de dinero. Por ejemplo, ya sea porque está habilitado por ley, en relación a la función o actividad que desarrollan, ellos van a retraer una parte de lo que les corresponde al que reviste la categoría de contribuyente. Como por ejemplo, si va alguien a comprar, por ejemplo, compra, no sé, zapatillas, valor de 100.000 pesos, y el contribuyente, bueno, que vendría a ser, no les quiero marear mucho, no sé, voy a utilizar no sé si puedo utilizar una pizarra, pero si no entienden así explicado, me dicen. Por ejemplo, el agente de retención retiene, dijimos. Entonces, en este caso, él, por ejemplo, vende, el deudor o funcionario de actividad, vende, busca, me parece que les voy a marear, estoy pensando cómo les planteo. Para no marearlo. Ahí está. Estoy pensando un ejemplo para no darle todo conceptual, porque si no es como que van a perderse. Bueno, nunca pierdan de vista retención y percepción. El agente de retención retiene. Es decir, que en este caso nosotros vamos a ver que por la actividad que realiza un agente o porque está habilitado por ley o por cualquier cuestión, puede retener eso y lo que retiene lo va a después pagar al fisco, que en este caso sería el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando hay una actividad o vende un determinado producto, cuando la persona que es contribuyente va a comprar y tiene que pagar una determinada carga de dinero, por ejemplo, tendría que pagar, no sé, 100.000 pesos por la zapatilla y termina pagando 80.000 y dice, soy agente de retención. Entonces le pasa los 80.000 más un certificado de retención. Lo hice lo más simple posible. No sé si pudieron entenderlo. Esto lo manejan bastante también los contadores. ¿Pudieron entender esto? Buscamos otro ejemplo, lo hago en la pizarra para que sea más simple para ustedes. Lo importante es que ustedes identifiquen que retienen, ¿sí? Sería alguien que por su función, digamos, está en relación con una parte del patrimonio o dinero del contribuyente y, Esa, sí, y sí. amputa o como que separa esa parte del dinero y le destina al fisco directamente él o qué hace. Le destina al fisco, exactamente. Y a usted le da, por ejemplo, un certificado de retención. Entonces usted cuando va por las actividades que desarrolla, le lleva a su contador ese certificado de retención que evidencia que ustedes ya pagaron esa carga impositiva y por ende no se le debería computar nuevamente. Por la actividad, por ejemplo. Yo le di un ejemplo de la actividad. Bueno, muchas gracias porque ahí se va entendiendo la idea. Por ahí puede ser también como ejemplo, capaz que es un poco más ilustrativo, los empleadores que retienen, si el empleado está sujeto al impuesto a las ganancias, el empleador, si es sujeto de retención, ya retiene de los sueldos, digamos. Claro, exactamente. Eso también se solía utilizar de ejemplo, pero hubo una discusión, era cuando el empleador retiene los montos de seguridad social para hacer los aportes, él ya lo retiene,
tienen el sueldo, ven monto de jubilación, como dice su compañera, carga impositiva y lo retiene. Pero después voy un poco en la discusión de ver si realmente lo de los beneficios de seguridad social sería considerado, y entonces dejamos de utilizar ese ejemplo, pero sí es mucho más simple. Cuando existe una relación laboral, el empleador retiene la parte que tiene que destinar al fisco, que en este caso sería el Estado. Bueno, muchísimas gracias porque así voy entendiendo más o menos el ejemplo que les puedo dar de forma más simple. Pero, Los bancos, ¿no puede ser, profe? En transacciones retienen eh, impuestos. sí, también se dicen que son, o sea, son agentes de percepción, generalmente le suelen utilizar los bancos, pero también pueden ser, también pueden ser. ¿Saben por qué dicen que generalmente los bancos son de percepción y se les suele utilizar en el ejemplo cuando ustedes van y compran dólares? Bueno, pongamos que vamos a comprar todo dólares, queremos ir a, no sé, Estados Unidos, decimos, bueno, vamos a comprar dólares, nos queremos ir a un congreso y, y el valor del dólar oficial, si no mal recuerdo, se le carga un impuesto país, que es un 35%, que eso sería la alícuota, más otra carga impositiva y les da el valor total. Entonces ustedes dicen, ah, ¿cómo es que en el banco dice que el valor del dólar es 1040, pero terminé pagando 1800, suponiendo? ¿Por qué? Porque le suma la carga impositiva y lo que percibe de esa carga, bueno, dice, bueno, vamos a comprar igual porque tenemos que viajar, lo manda, lo destina al Tesoro de la Nación, es decir, dentro de la cuenta del Tesoro de la Nación. Eso es de percepción. No quiere decir que el banco no actúe como retención, pero quiere decir que generalmente se lo suele utilizar como ejemplo de percepción. Y recuerden ustedes el caso del dólar, que es mucho más fácil como ejemplo. No sé si, a menos que usted no esté comprendido dentro de los sujetos, esté excluido dentro de los sujetos a los que se le debería cobrar este impuesto país, entonces tiene que solicitar la devolución porque el banco directamente retiene. Y es la administración, creo que le devuelve a los 60 días, si no mal recuerdo, porque anda muy lento ese tema también de las devoluciones de lo que se percibió, se percibe en concepto del impuesto país y en la otra carga impositiva. ¿Quedó claro, chicos? Lo importante es que ustedes y conceptualmente identifiquen. El que de retención lo que hace es retener. Ambos por su actividad o función o porque la ley lo habilita, van a intervenir. Uno, pero están obligados, ¿no? Están obligados. Uno retiene, como decía, ¿se acuerdan el ejemplo de su compañera? Retrae un monto y les paga, en cierto sentido, si lo pensamos en el empleador, paga, les da menos dinero. ¿Por qué? Porque él ya retrae una parte y esa parte que retrae como sujeto obligado, luego lo destina al fisco, no es que se lo queda él. Y luego el de percepción es el que percibe. Ustedes van y quieren hacer algo y dicen, bueno, pero para hacer eso, acuérdense el dólar, tiene que pagar esto y recién le podemos dar en base a la actividad que se conteste. Entonces percibe ese impuesto y también lo destina al fisco. ¿Quedó un poco claro esto? O sea, le agrega un valor extra, digamos, al de percepción, digo, profe. Claro, pareciera que le agrega un valor extra. Entonces te dicen, bueno, hoy está el dólar 1040, ya me voy a comprar antes que suba. Y después terminan pagando 1800, suponiendo, porque todavía no hice el cálculo. ¿Pero qué pagan 1800? Dicen, ¿cómo si en la placa dice que está 1040? No, porque le cargan el impuesto país y otra carga impositiva. Está simple, ustedes tienen que explicarlo de esa forma. Ahora, si se acuerdan los ejemplos, les va a servir a ustedes. Y vieran que en el cuadrito nosotros le colocamos, retrae. Entonces se acuerdan de su compañera que dice que saca. Recuerdan decir retrae, saca. Y recibe, bueno, recibir, percepción, recibir. Le hicimos ese cuadro para que ustedes lo entiendan de forma más simple. Igual les quería comentar que no, por ahí salen y se olvidan que son agentes de retención y percepción, salvo su compañera, que ella y es contadora, se va a acordar porque es con lo que siempre se vincula, se relaciona. Estaba pensando acercarles un video que explica en forma simple, si siguen con dudas respecto a esto. Es un video de 5 minutos y si les parece les comparto. O sea, es un video que tiene la mirada de un contador explicando, pero desde el área jurídica nosotros le explicamos con conceptualización y me pareció mejor que este video lo hace una contadora y explica con ejemplos para que entiendan.
Eso queda por ustedes, después me dicen en el chat si lo quieren o no lo quieren. Y hasta acá llegaríamos con nuestra clase para no avanzar, porque ya después viene lo más grueso, que es el hecho imponible y lo que queda del aspecto 3. Ya la próxima clase ya cerraríamos con la unidad 8 y avanzaríamos. Si están todos concentrados, les queremos comentar. Estuvimos conversando con la titular, teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron en su examen y la necesidad de que el examen es integrar la necesidad de recapitular algunos conceptos que tuvieron dificultad. Por ende, la titular decidió que no avancemos hasta los otros ejes. Es decir, voy a agarrar el programa si no le estoy hablando al aire a ustedes, pero tienen que saber los ejes anteriores. Vamos a avanzar hasta el 9, la unidad 9. No vamos a abordar coparticipación federal, que eso también tiene una complejidad y todo lo que se aborda se toma. Y vamos a trabajar sobre los ejes que tuvieron dificultad. Vamos a ir avanzando. Es un tema muy interesante el de coparticipación y también porque es un tema que siempre fue una puja de las provincias con Nación, el tema de cómo se organiza la coparticipación, porque no es que tiene un sustento legal per se, quedó pendiente, es una materia pendiente, y van a ver que es una discusión en cuanto también a la distribución de las competencias tributarias y el porcentaje de los tributos que deben recibir las provincias, pero nos parece que avanzar sobre esos ejes, más allá de que sea tema de examen, tienen que reforzar otros ejes. Y es lo importante, que lo que conversamos con el grupo de cátedra es que es importante que ustedes conozcan las herramientas de los institutos para egresar, o sea, salir de la materia, y si no, va a haber una suerte de complicación. Entonces, seguir agregando el instituto en mayor complejidad puede no ser positivo, por así decirlo. Entonces, repensando en eso, es solidificar los elementos que estamos viendo, pero no obstante tenemos material de coparticipación al que le interese, le subimos, le cargamos, es muy interesante, por eso habíamos organizado las clases para que lleguemos también a esa temática de la coparticipación, podamos conversar, debatir, pero nos parece en realidad que tendríamos que cerrar y reforzar los conceptos para que ustedes puedan rendir un examen integral. Ese es el tema. El examen integral, la misma palabra lo dice, comprende los ejes primeros y los ejes que avanzamos. Por ende, nosotros queremos reforzar esos conceptos y trabajarlos con ustedes. Por esa cuestión también vieron que esta unidad la dividimos en dos partes, porque hasta ahora como que fue un poco pesada lo conceptual, ¿sí o no? Son nuevas cosas, nos cuesta procesar más allá de que tomemos otros ejes. Imagínense si desarrolla derecho tributario material y coparticipación y retomamos lo que tuvieron dificultad de lo que es la noción de gasto público o presupuesto, que aún así tendrían que conocer bien, ha tenido ciertas dificultades. Entonces, no para todos, pero sí en general nos parece propio que ustedes se concentren en estudiar lo que ya vimos hasta ahora. Entonces, ¿quedó claro? ¿Tienen dudas más sobre esto que dije? No, está perfecto, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver de la unidad 9? Todavía no vamos a avanzar porque tenemos que ver la mitad de la unidad 8, pero vamos a avanzar sobre capacidad contributiva. Sí, ya vimos capacidad contributiva, no lo vimos en profundidad, entonces sobre eso vamos a focalizar. Estamos buscando un resumen del fallo que se suele utilizar, porque es un fallo que cambia o incorpora la idea de pensar o repensar el concepto de capacidad contributiva no desde una construcción económica, sino desde una construcción más íntegra, considerando las barreras existentes, los derechos humanos, los principios de la fiscalidad en materia de derechos humanos, porque hay principios de fiscalidad en materia de derechos humanos. Y pasa que el fallo es larguísimo. Entonces, estamos tratando de buscar un resumen del fallo y ustedes tienen que concentrarse, y la vamos a marcar,
en lo que es lo que discuten en cuanto a la capacidad contributiva. Hay dos fallos, hay uno del Tribunal Fiscal de la Nación y que toma como base el fallo de María García, pero vamos a buscar una forma en que ustedes puedan conceptualizar y ver la ampliación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a capacidad contributiva y la interpretación que hace en linealidad con lo establecido en la Constitución y la adhesión a tratados internacionales, si no, estudiamos en bloque. Entonces, eso quedaría para la unidad 9. Vamos a tratar de subirle esta semana, pero como es para la clase, a ver si me dejan mirar el cronograma, es para la clase del 16. Y la clase del 23 hablaríamos en general conceptos centrales que buscan reforzar. Y ya nos iríamos a rendir, o sea, falta poquísimo. Entonces, esa es la idea. No agregar más información que ustedes no puedan procesar en forma clara, porque también tienen otra asignatura y aparte teniendo en cuenta las dificultades. Entonces, vamos a tratar de subirle un fallo, el fallo, la parte del fallo resumido o el resumen del fallo y lo que es el apunte del libro de espiso, apunte por así decirlo, porque lo vamos a armar del libro de espiso porque es un libro que no está cargado digital, es un libro que se debe comprar. ¿Se acuerda que ya lo habíamos hablado? Entonces, vamos a pasarle para que vean cómo se distingue la capacidad objetiva de la subjetiva, que es lo que se está discutiendo ahora. Para que ustedes tengan una noción, porque muchos hablan al momento de la creación de una carga tributaria o de los elementos de la carga tributaria, hablan de la capacidad contributiva y muchos definen capacidad de pago desde una estructura netamente económica y nosotros también estamos en un área de carácter jurídico y tenemos que ver que las construcciones no solo se ciñen a aspectos cerrados, sino también a postulados interpretativos dentro de lo que es la capacidad económica para medir la capacidad de pago. O sea, ¿qué es la capacidad de pago? Entonces, con eso estaríamos. Y podrían entonces tener la tranquilidad de ir repasando hacia atrás para tomar esos conceptos. Bien, creo que eso sería todo, exactamente lo que tenemos que hablar. Si podemos, le cargamos antes. Sinceramente sabemos que no van a leer antes, van a leer justo para la clase del 16, así que también nos daría tiempo para buscar el resumen del fallo. Y a ver, bueno, eso sería, me parece que eso es todo lo que anoté. Les voy a tomar la asistencia y ya las notas, finalizado esto, va a cargarla Mario, ya sabes, en el chat. Cualquier cosa ustedes tienen que comunicarse con él. Habíamos quedado en... Bueno, ya dijo Barrio Nuevo que está presente, Benítez y Benítez presente, Fiorito presente, González Constanza presente. Sí, Pacheco, Romina. Presente. Palavecino Yasmín. Presente. Santa Juliano José. Presente, profe. Aranguiz. Presente, profe. Sí, perfecto. Benítez, Oriana. Presente, profe. Boari. Presente, profe. Cardoso Silvero. Buenas tardes, presente, profe. Castro Lautaro. Presente, profe. Collado Clarisa. Presente, profe. Fernández Comín está. Bueno, ella ya no está. Leguizamón Selene. Presente, profe. Ríos Martín. Presente. Y Sánchez González. Presente, profe. Bien, entonces, ahora vamos a continuar con... Ah, sí, querías mostrarle, pero yo no sé si se desconectaron. Esto les voy a compartir un segundo y con eso terminamos la clase. Esto es lo que nosotros le queríamos compartir vinculado a lo que estuvimos conversando. Este es un ejemplo de, bueno,
está dentro del manual donde menciona todas las cargas impositivas que vigentes en Argentina. Generalmente las más importantes, porque vamos a ver que no entran a detallar todo. Este es el ejemplo del impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas e indivisas. Acá está detectado el hecho imponible. Es lo que su compañero nos estaba preguntando y como le decíamos, es la descripción de un supuesto hipotético que nosotros los podemos identificar con un verbo. ¿Qué dice acá? Transferencia. Nosotros sabemos transferencia y el impuesto es sobre la transferencia de inmuebles. Nosotros sabemos que las características que completan este elemento son a título oneroso y de inmuebles que están ubicados en el país. ¿Cuáles son los sujetos? La ley no está determinada así en forma más específica, pero él lo va desmenuzando. Está en esta ley. Van a ver que el articulado menciona todos estos elementos. Sujeto, dice personas físicas o sucesión indivisa, es decir, personas humanas y las sucesiones. ¿Irían personas jurídicas? No, porque acá no está establecido. Y van a ver que también menciona las exenciones. Esto es más explicativo, pero en la ley van a ver que están todos los elementos, pero están dispersos.